En este video analizaremos mediante un ejemplo el tema de prueba de hipótesis para la media poblacional, cuando se desconoce la desviación estándar. Por consiguiente, debemos basarnos en estudios previos o calcularse por medio de la desviación estándar de la muestra para estimar la desviación estándar poblacional. Veamos el ejemplo. El departamento de quejas de una aseguradora informa que el costo medio, es decir, el promedio, por queja es de $60. Una comparación en la industria mostró que esta cantidad es mayor que en las demás compañías de seguros, así que la aseguradora tomó medidas para reducir gastos. Para evaluar el efecto de las medidas de reducción de gastos, el supervisor del departamento de quejas seleccionó una muestra aleatoria de 26 quejas atendidas el mes pasado. La información de la muestra aparece a continuación. Lo que observamos son los costos de atención a las quejas. De esta muestra de 26, podemos observar que en 17 quejas el costo se encuentra por debajo de los $60 y en 9 quejas el costo fue por encima de los $60. Así que mediante una prueba de hipótesis vamos a demostrar si las medidas tomadas por la aseguradora disminuyeron el costo medio de las quejas. La pregunta que nos hace el ejercicio es la siguiente. Es razonable concluir que el costo medio de atención de una queja ahora es menor a $60 con un nivel de significancia de 0.01. Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a aplicar el procedimiento de los 5 pasos para pruebas de hipótesis. Paso número 1. Formule la prueba de hipótesis nula y alternativa. ¿Cómo se determinan estas hipótesis? Deben saber que la hipótesis nula utiliza los símbolos de igualdad, igual, mayor o igual que y menor o igual que. En contraste, la hipótesis alternativa siempre incluye un símbolo de desigualdad, diferente de, mayor que o menor que. Y debemos considerar que la prueba se plantea de manera que satisfaga la preocupación de la aseguradora con respecto a que el costo medio de las quejas sea menor a $60. Si observan, aquí está la clave, menor a $60. Y la hipótesis que contiene el símbolo de menor es la hipótesis alternativa y se expresa de la siguiente manera. H subíndice A es que la media poblacional mu es menor de $60. Entonces, la hipótesis nula será lo opuesto a la alternativa, por lo que llevará el símbolo de mayor. Y recuerden que también debe contener el igual, es decir, mayor o igual. Y se expresa de la siguiente manera. H subíndice 0 es que la media poblacional mu es mayor o igual que $60. La hipótesis nula, H subíndice 0, consiste en que la media poblacional es de por lo menos $60. La hipótesis alternativa, H subíndice A, consiste en que la media poblacional es menor a $60. Paso número 2. Seleccione el nivel de significancia. El nivel de significancia que nos está mencionando el ejercicio es de 0.01. Pero, ¿qué es el nivel de significancia? Pues este es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera y no debe ser rechazada, por lo que se estaría cometiendo un error. Y la probabilidad de cometer este error es del 1%, que en decimales es de 0.01. Paso número 3. Seleccione el estadístico de prueba. En este caso, el estadístico de prueba es la distribución T, que es la fórmula que se muestra. Más adelante la retomaremos. Paso número 4. Formule la regla de decisión. En las pruebas de hipótesis, la regla de decisión requiere determinar un número que separe la región donde no se rechaza la hipótesis nula de la región de rechazo. Vamos a realizar la gráfica de la distribución T, tal y como se muestra a continuación. Esta prueba es de una cola y el símbolo de desigualdad en la hipótesis alternativa nos señalará el lado de la cola en donde debe estar la región de rechazo. En este ejemplo, el símbolo en la hipótesis alternativa es menor que, y como si fuera una flecha, nos señala que la región de rechazo de la hipótesis nula estará en la cola izquierda de la distribución T. Ahora, si el símbolo hubiese sido mayor que, nos señalaría hacia el lado derecho. Y si el símbolo fuera diferente de, sería una prueba de dos colas. El área sombreada es la región de rechazo de la hipótesis nula y su valor
es el valor de alfa de 0.01. Hay un número que separa la región de rechazo de la de no rechazo. Este número se le denomina valor crítico. Los valores críticos de t aparecen en la tabla de la distribución t de Student. Necesitamos conocer los grados de libertad, que es el total de observaciones de la muestra, menos el número de poblaciones muestreadas. Tenemos 26 muestras, que representan a una población, lo cual se escribe grados de libertad igual n-1, es decir, 26 menos 1 igual a 25 grados de libertad. Con esta información vamos a nuestra tabla. Esta es una parte de la tabla. La tabla completa la podrán descargar en el enlace que se encuentra en la descripción de este video. Lo primero que deben hacer es localizar el renglón con los grados de libertad adecuados. Tenemos 25 grados de libertad. Buscamos el número 25. Luego determine si la prueba es de una o de dos colas. En este caso, la prueba es de una cola. Así que busque la sección de la tabla rotulada una cola. Localice la columna con el nivel de significancia elegido. En este ejemplo, el nivel de significancia, que también se le conoce como alfa, es de 0.01. El valor que se intercepta es el valor crítico de 2.485. Colocaremos este valor crítico en la gráfica. Llevará el signo negativo, debido a que los valores que se encuentran del centro a la izquierda de la distribución son valores negativos y los valores al lado derecho son positivos. La regla de decisión será rechazar la hipótesis nula si el valor t es menor al valor crítico. En contraste, no rechazar la hipótesis nula si el valor t es mayor o igual que el valor crítico. Para conocer el valor t, iremos al paso 5. Se toma una decisión y se interpreta el resultado. Calcule el estadístico de prueba, que es la distribución t vista en el paso 3. X barra es la media muestral, mu la media poblacional, S la desviación estándar muestral y n el número de observaciones muestrales. Para obtener la media y la desviación estándar muestral de las observaciones de manera rápida, vamos a ocupar la herramienta Excel. Recuerden que este es un video de prueba de hipótesis. La media y la desviación estándar no son el propósito principal de este video. Si necesitas realizar estas operaciones de manera manual o conocer más sobre el tema, les dejo en la descripción de este video los enlaces de videos de un servidor en donde se explica la media y la desviación estándar más a detalle. Se muestran los datos del ejercicio, las 26 muestras. Para obtener la media vamos a escribir igual promedio, seleccionamos los datos y damos clic en Enter. Listo. Obtenemos $56.42. Para obtener la desviación estándar vamos a escribir igual desves. Aquí en las opciones buscamos .m porque es una muestra, m de muestra. Seleccionamos esta opción. Posteriormente vamos a seleccionar los datos y damos clic en la tecla Enter. Y listo. Obtenemos una desviación estándar muestral de $10.04. Ahora vamos a sustituir los valores en la fórmula. X barra es igual a $56.42 menos la media poblacional de $60. Recuerden que este dato viene en el enunciado del ejercicio, en donde se mencionaba que el costo medio por queja es de $60. Estaba refiriéndose a la media poblacional. Esto entre la desviación estándar muestral de $10.04 entre raíz de 26. El resultado de la resta en la parte superior es de menos 3.58 entre el resultado de la parte inferior de 1.97. Esta división nos da como resultado menos 1.817. Este resultado es el valor t y lo ubicaremos en el lado izquierdo de la gráfica de la distribución, que es el lado donde van los valores negativos. Dibujamos una línea para ubicar este valor t. Retomando la regla de rechazo de la hipótesis nula con los valores ya obtenidos, nos dice que se rechaza la hipótesis nula si menos 1.817 es menor que menos 2.485. La respuesta es no. ¿Por qué? Recuerden que entre más se aleje del 0, el valor tiende a ser menor. Es por eso que el número menos 1.817 está más cerca del 0. Es menos negativo, por lo que es mayor al menos 2.485. Por esta razón,
la hipótesis nula no se rechaza con el nivel de significancia de 0.01. No se demostró que las medidas de reducción de costos hayan bajado los costos medios por queja a menos de $60. La diferencia de $3.58 que resulta de la diferencia entre la media muestral y la media poblacional puede deberse simplemente al error de muestreo. Espero que esta información te sea de mucha utilidad. Si te gustó este contenido, no hay mejor manera de agradecérmelo que suscribiéndote al canal, regalándome un like, compartiendo y dejando un comentario. Sería un apoyo invaluable para mí. Nos vemos en un próximo video. Adiós.